Una de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad ha sido, ¿qué sucede después de la muerte? Y para poder tener un entendimiento con respecto a esto, vamos a estudiar el libro de Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquí encontramos la conversación que tiene Jesús con el ladrón que está justamente crucificado con él. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Te invitamos a que nos acompañes en este estudio para poder profundizar qué es lo que dice verdaderamente la Biblia con respecto al estado de los muertos. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. En esta pregunta de nuestro estudio es sobre el ladrón en la cruz. ¿Está en el cielo o está en la tumba? Para esto vayamos rápidamente en nuestro texto bíblico el día de hoy, donde haremos un análisis profundo en este texto, donde desglosaremos detalles del texto, diferentes partículas en la cual forma el texto bíblico para poder entenderlo, y también iremos en su contexto amplio para ver qué sucedió. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo largo de los siglos vemos iglesias enteras que han mantenido esta idea de que cuando el hombre muere va al cielo, si es que fue malo va al infierno. Inmediatamente de su muerte se decide su vida eterna, muerte eterna. Querido, según el texto griego, el adverbio hoy podría modificar tanto el verbo digo como el verbo estarás. Ahora, para esto necesitamos hacernos tres preguntas fundamentales y iremos contestando estas tres preguntas en nuestro estudio de hoy. ¿Qué es el paraíso? ¿Fue Jesús al paraíso el mismo día en que murió? ¿Qué enseñó Jesús acerca del momento cuando los seres humanos recibieran la recompensa en el paraíso? Para esto comencemos con la frase que está vinculado al texto bíblico del versículo 43. Dice, conmigo. Bueno, analicemos este texto bíblico que dice conmigo. En víspera de la traición de Judas, Jesús había hecho una promesa a sus discípulos. 24 horas antes, Jesús se había reunido con los discípulos y le hizo esta promesa de San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. El texto bíblico dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, dice Jesús, o sea, se iría al cielo. ¿Cuándo se fue Jesús al cielo? Bueno, y si me fuere, os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerda que Jesús prometió dos cosas. Jesús prometió regresar y prometió llevar al cielo a los discípulos juntamente con todos aquellos que le aceptaría como su único Salvador personal. 3 días después de su muerte fue la resurrección, que fue el primer día de la semana que lo menciona las Sagradas Escrituras. En el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17 nos dice, mas ve a mis hermanos, le dice Jesús a María, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Padre y a vuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando Jesús recién subió al cielo, se subió a su Padre, subió a hablar con su Padre. No fue justamente después de 3 días que Jesús le hace la promesa el ladrón en la cruz. Cuando nosotros vemos la otra frase en el paraíso, que es lo que aparece aquí, que es lo que le prometió Jesús al ladrón en la cruz, es importante que usted haga un análisis de las frases que aparece en el texto bíblico. La otra frase que aparece es paraíso. ¿Qué significa paraíso, querido? Bueno, hay muchas referencias en cuanto a lo que dice en la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero veamos primero el texto bíblico en el libro de Isaías capítulo 51, versos 3, donde aparece la palabra paraíso. Dice el versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará también toda su soledad. Cambiará su desierto en paraíso. Nota que recuerda que lo que le prometió Jesús al ladrón en la cruz. Cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová.
se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, lo que le prometió Jesús entonces cuando le dice, yo te siento, estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo que vas a estar en lugar donde nunca has estado. El ladrón siempre ha estado en soledad porque siempre tenía miedo de que lo atraparan hasta el día que lo atraparon y lo llevaron a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, aquí podemos ver entonces que Jesús le está prometiendo algo maravilloso, donde no habría soledad, donde siempre la presencia de nuestro Dios estaría siempre con él. Y qué maravilloso, querido. Entonces su desierto también se convertiría en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Entonces el paraíso podríamos definirlo como el huerto de Jehová, como un lugar donde está la presencia de nuestro Dios. Por eso que el texto bíblico dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está prometiendo su presencia en lugar de la morada de nuestro Dios. Donde vemos entonces el texto bíblico dice, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. La presencia de Dios hay alegría, hay gozo, hay alabanza, hay voces de canto, querido. ¿Por qué? Porque vemos una perfección de alabanza de los ángeles en el cielo, porque no hay egoísmo, no hay maldad, no hay pecado en su corazón. Simplemente surge como un manantial de vida, alegría y gozo, perfección en la mente de ellos, porque ellos saben que Dios merece toda la honra, toda la gloria. Contrario a lo que sucede con el ser humano. Muchas veces el ser humano le cuesta darle gloria a nuestro Dios. A veces le da la gloria a Dios a medias. Pero sin embargo, cuando la presencia de Dios se hace presente, ocurre cosas maravillosas. Podemos ver también algo en contraste cuando hablamos del jardín del Edén. Podemos ver aquí el libro de Joel, capítulo 2, versículo 3. Delante de él consumirá fuego, dice el texto. Tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Si podemos tomar que el huerto o el paraíso en realidad era el jardín del Edén o era el lugar donde se hacía presente nuestro Dios, también podríamos decir que también aquí, según lo que dice aquí el libro de Joel, es un lugar donde también podría convertirse en un lugar de desierto, un lugar donde habría asolación. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está aquí. ¿Qué importancia entonces tiene lo que Jesús le prometió a este ladrón? Le prometió gozo, le prometió alegría, le prometió vida eterna, y la presencia de nuestro Dios es lo que nos trae, querido. Ahora bien, cuando usted va a lo que dice el apóstol Pablo, si seguimos en esa línea del paraíso, analizando lo que significa la palabra paraíso, podemos ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 4. El apóstol Pablo había ido al tercer cielo, dice él. Si usted lee en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, podemos ver que él está relatando su experiencia, pero él dice que yo no sé si fui en espíritu o en cuerpo, en carne, no lo sé, pero lo que sí sé que fui al tercer cielo, y ahí vio entonces palabras que no le es permitido mencionarlo el ser humano, porque el lugar donde está Dios es lugar perfecto, querido. Y ahí donde le prometió entonces Jesús el ladrón para poder estar ahí y por la eternidad. Pero podemos ver aquí lo que dice el apóstol Pablo entonces en ese contexto en 2 de Corintios 12, 4, que fue arrebatado al paraíso. Es el lugar donde Jesús le prometió al ladrón, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero también encontramos en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, justamente el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, también nos menciona el paraíso de Dios. El que tiene oído, dice el texto, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El ladrón en la cruz escuchó las buenas nuevas de salvación. Claro que sí. Él vio a Jesús que no era culpable de lo que estaba pagando en la cruz del Calvario. Él miró que estaba muriendo en lugar de él. No lo cuestionó, contrario a lo que le ocurrió al otro ladrón, sino que él no aceptó las buenas nuevas de salvación. Y ahí podemos ver entonces que la humanidad se divide en dos
grupos. Unos los que aceptan la salvación y otros los que lo rechazan. ¿Por qué? El otro ladrón decía a Jesús, si tú eres hijo de Dios, si eres Dios, bájate de aquí, bájanos a nosotros también. Y sin darse cuenta que lo que estaba diciendo era dudándolo quién era Jesús. Pero el ladrón dijo, mira, hey, yo sé que tú eres Dios y que nosotros somos culpables, pero tú eres inocente. Pero cuando vemos eso, entonces en el libro de Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y eso lo hizo el ladrón en la cruz. Escuchó lo que el Espíritu le estaba diciendo en su corazón. Y ahí donde le promete Jesús el paraíso. Y al que venciere, dice el texto, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿De dónde encontramos el paraíso de Dios? La presencia de Dios. En la presencia de Dios, dice el texto, está el árbol de la vida. El versículo 42 es muy clave para poder entender el texto bíblico, donde dice el versículo 43, y le dijo a Jesús, o sea, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le pidió el ladrón en la cruz a Jesús? Bueno, que se recordara de él cuando viniera en su reino. ¿Cuál reino, querido? La segunda venida de Jesús. El ladrón murió creyendo esperar que cuando Cristo regrese por segunda vez, Cristo lo levantaría de la tumba y iría con él. Finalmente, la promesa que Jesús promete en la cruz del Calvario se cumpliría. Entraría entonces al paraíso de Dios, donde hay alegría y gozo, felicidad por toda la eternidad. Aquí vemos eso, querido, en respuesta. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En realidad es importante que nosotros leamos el versículo bíblico. Ahora el texto, si nosotros lo traduciríamos, en realidad en el idioma original, las comas, los puntos no aparecen, querido. Y ahora cuando las personas tradujeron la Biblia, tenían un conocimiento en un contexto muy marcado en cuanto al estado de los muertos. Creían que cuando el hombre moría va al cielo. Entonces encontraron esta excusa de traducir la Biblia de esta forma. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero tomando en cuenta lo que este ladrón, el pedido que le hace, nos damos cuenta de que él no esperaba estar ahí en ese día. Vamos a leer la promesa que Jesús hace en cuanto a la resurrección. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la resurrección? Bueno, para esto necesitamos leer en las propias palabras de nuestro Señor Jesús en el libro de San Juan 5, 26 y 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y él dice en otros textos bíblicos, él tiene poder para poner su vida y también tiene poder para volver a tomar su vida. Y ahí donde vemos el texto bíblico, dice que también el Hijo se le ha dado tener vida en sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo. También se le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice Jesús. Y ahí es donde está el texto que nos interesa, relacionándolos con lo que Jesús le promete el ladrón en la cruz. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. ¿Cuánta resurrección encontramos en este texto bíblico? Bueno, encontramos dos tipos de resurrección y esto lo abordaremos en nuestro próximo estudio. Pero aquí Jesús dice, mas los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Nota que la resurrección de vida es la que Jesús le prometió al ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque ya vimos que Jesús no fue al paraíso en ese mismo día que murió, sino que fue a la tumba, sino que hasta el tercer día Jesús fue ante su Padre para poder ver cómo había salido el sacrificio, cómo había salido esa muerte, si había salido perfecto, sin mancha, como un cordero, como dice las Sagradas Escrituras. Y efectivamente el Padre le dijo, mira, todo salió perfecto. Cuando usted lee en el libro de Mateo capítulo 28, Jesús dice, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Qué maravilloso cuando Jesús fue al Padre y vio que todo salió perfecto, entonces le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí podemos ver entonces cuando Jesús regrese por segunda vez, dice el texto acá, a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La resurrección de vida con la resurrección de condenación están juntos. La Biblia dice que no. La resurrección de vida ocurrirá cuando Cristo regrese por segunda vez. La resurrección de condenación ocurrirá cuando Cristo regrese por tercera vez. Y esto será en nuestro próximo tema. Así que, mi querido, ojalá que te hayamos ayudado en este texto controversial, que sin duda alguna es importante entenderlo en su contexto para ver cómo quiso decir nuestro Señor Jesús. Así que para concluir, de cierto te digo, hoy viernes estarás conmigo en el paraíso. Y esto sucedió. El ladrón sigue esperando la resurrección, que Cristo regrese por segunda vez, porque en realidad Jesús lo que Él promete y también se cumple, querido. No hay nada cosa que Jesús promete y no se cumpla. Cristo prometió regresar. Estamos viendo señales en diferentes partes del mundo. Nos están anunciando de que Cristo está regresando por segunda vez. La pregunta es, ¿estás preparando tu vida para poder aceptar a Jesús como su único Salvador? ¿Estás esperando hasta el último segundo de tu vida, como el caso del ladrón en la cruz, para aceptar a Jesús? Ojalá que no sea así, querido. Ojalá que tú estás entregando tu vida hoy, que tienes salud, que tienes vida. No esperes que llegue una enfermedad y te tumbe en la lona, y ahí entonces recién vas a tener la oportunidad de mirar el cielo por primera vez y buscar auxilio. Pero esto muchas veces será demasiado tarde. El ladrón tuvo oportunidad de salvación, pero no sabemos nosotros si tendremos la oportunidad en el último momento de nuestra vida. Por eso vamos a orar en esta hora para pedir que Dios nos toque nuestro corazón, y también la promesa que le hizo Jesús al ladrón en la cruz también sea parte nuestro, para que cuando Cristo venga podamos entrar entonces en el reino de los cielos, y así estaremos por la eternidad con nuestro Señor Jesús. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de la promesa de tu santa palabra. Hemos visto, Señor, que tu palabra, Señor, es fiel y justa. Ayúdanos, Señor, para no contradecir tu santa escritura. Si tu palabra dice que los muertos no saben nada, sino que están esperando hasta el regreso de nuestro Señor Jesús, ayúdanos a entender los textos bíblicos en su contexto, Señor, para poder ser bendición y predicar con poder tu palabra. Bendice a mis amigos, mis hermanos que nos siguen cada semana. Que la bendición del cielo sea con todos. Eso todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en la próxima semana, donde abordaremos otro tema controversial y le daremos también una explicación profunda, y así avanzaremos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Será entonces hasta la próxima.